En la ley de contratos del Estado se define el acto administrativo contractual. No está. Sobre eso vamos a hablar en un momento. Pero tenemos que todavía muchos contratistas o abogados de contratistas se curan en salud y solicitan para que nadie les diga el acto administrativo es inarbitrable, por yo supero, entonces no voy a pedir la nulidad si no son ineficaces. ¿Bien? Pero esto está claro en realidad. ¿Por qué tenemos arbitraje? Se tiende al arbitraje por la especialidad de los árbitros. Los árbitros deben ser profesionales especializados. Esto es lo que no se quiere entender, no el arbitraje. ¿Bien? El arbitraje, si bien es una especialidad, no lo es tanto como ser especializado en contratación pública. Creo que es una materia más compleja que saber de arbitraje, porque en el arbitraje tenemos las bases procesales, bien, y luego algunas modulaciones. En cambio, estamos hablando de procedimientos administrativos especiales, de cierta regulación específica en cada contrato. Entonces, la especialidad debe ser respecto de contratación pública o de obra pública, si la controversia es de obra pública. Celeridad, atendiendo aquí en otros sitios, informando la experiencia argentina, judicializamos todo, se resuelve nunca, la verdad que no entiendo. Bien, predictibilidad, porque se entiende pues, que va a haber mayor seguridad jurídica por los conocimientos y por el control que se puede ejercer también respecto de los árbitros. Otras opciones, cuando hace un par de años estaba hablando de modificar la normativa, se contempló en el Ministerio de Justicia la posibilidad de regresar al Poder Judicial todas las controversias, como en contratación pública. Felizmente no se dio bien. Tenemos un arbitraje limitado solamente a controversias de cálculo, sería la otra opción. Los arbitrajes que se dan, supongamos, en Colombia, en España, respecto de contratos públicos, están referidos solamente a liquidaciones o a otras cuestiones de cálculo. Nunca respecto de decisiones de la administración, porque se entiende que son de ellos imperios y los árbitros no pueden meterse ahí. Bien, tenemos entonces que hay una realidad, y la realidad es que el Estado pierde muchos arbitrajes. Y esa fue una de las razones por la que se discutió si volvíamos a solucionar las controversias en sede judicial o permanecía la sede arbitral. Entonces se decidió lo segundo, pero con ajustes respecto de los grandes culpables de todos los males del Estado, los árbitros. Un segundo. Los árbitros entonces pasan a ser los malos de la película en cuanto que aplican normativa de derecho privado y no prerrogativas públicas, o simplemente están coludidos con el contratista. Y así, con incentivos extra ley, pierden los arbitrajes la parte pública. Sin embargo, tenemos que existe lo siguiente. Piensen ustedes, ¿son perfectos o tienden a ser perfectos o son buenos siquiera los expedientes técnicos de obra pública en el Perú? ¿Cuántos errores vienen del expediente técnico? ¿Los árbitros tienen la culpa de eso? ¿Cuánto tiempo demora la administración, empresas, su directorio,
en decidir un adicional. Luego lo deciden, y eso acarrea gastos generales. ¿Tiene la culpa de eso los árbitros? No es una cosa que si uno más uno es 2 y punto, no es más. ¿Cuántas veces se dejan consentir liquidaciones? Los árbitros tienen la culpa. ¿Cuántas veces hay connivencia de los representantes de la administración con el contratista en la ejecución del contrato? Y cuando hay que decidir, no hay más que hacer. De eso no tienen la culpa los árbitros. ¿Cuántas veces la administración pública, no en esta gestión, sí en la anterior, han elegido a cualquier hijo de vecino como árbitro? Y reiteradamente, compulsivamente. ¿A cuenta de qué? Sabemos a cuenta de qué. Y ponen en riesgo entonces, porque ese árbitro no tiene nada que perder, su solución de controversias. Y de eso tenemos la culpa a los árbitros. Pero no hay ninguna norma respecto de control de las decisiones discrecionales en cuanto a la elección del árbitro de la parte pública. No ha habido nada, no hay nada. ¿Por qué no sale una resolución motivada la designación de un árbitro? Aquí hay procuradores y personas que trabajan en procuradurías. ¿Están realmente preparados para salir a un arbitraje en materia de obra pública? Y si no es así, si están preparados, no cuentan con todos los medios, es bien difícil. Hay restricciones de todo tipo. Bien, de eso tampoco tienen la culpa los árbitros. Pero no hay remedio respecto de los puntos que acabo de indicar. Solamente el enfoque es sesgado respecto de los árbitros. Y entonces la solución es: hagamos un régimen de sanciones para los árbitros y sancionemos. Una visión totalmente de un solo enfoque, que no atiende a la calidad de lo que acabo de exponer. Tenemos entonces régimen de sanciones, y esto siempre ha habido: el deber de declaración, la infracción del código de ética, y ahora por no sustentar en la aplicación de la prevalencia del derecho público. Brevemente, por deber de declaración. Si estuviéramos ante un sistema de arbitraje excepcional, como es en Colombia, como es en Argentina, como es en España, de los contratos públicos, todo sería muy bueno. ¿Por qué? Porque tendría pues un arbitraje de 2 al año, excepcionalmente. En el régimen comercial es igual, es excepcional. En el arbitraje internacional igual, no se da de todos los días. En cambio, en los contratos del Estado, el arbitraje siendo obligatorio y siendo muy limitados los profesionales que llevan arbitraje, caramba, la confusión es total. Con el doctor Retamoso hemos sido árbitros, estamos acá, los dos exponiendo, hablamos, tomamos una foto con el proceso. Bien, y o no declaré que fui árbitro con él. Y me acaban de nombrar y no me acordé porque hace fue 4 años. ¿Y qué cosa tiene que ver que haya sido árbitro con él? ¿Acaso en una sala judicial no son amigos los que están en la misma sala? ¿O no se conocen? Entonces hay una suerte de percepción en ese sentido. ¿Bien? Y se exagera la cosa. Hay una conducta escrupulosa de beata respecto de ese asunto de declarar o no declarar, o de declarar todo, absolutamente todo. Tenemos el tema de infracción del código de ética. Me arrepiente el código de ética. ¿Por qué? Porque es ilegal. Porque contiene un régimen de sanción que está en una resolución y no está en la ley.
Entonces, si estuviera en la ley, perfecto, pero ¿por qué no quieren aplicar algo que es totalmente inconstitucional? Comencemos por ahí. Por no sustentar en la aplicación de la prevalencia del derecho público. La prevalencia existió antes, solo que ahora se ha vuelto más intensa. ¿Bien? Pero existirá. Todo es diáfano, todo es claro, todo es transparente respecto de la prevalencia del derecho público sobre el privado, o habrá zonas de incertidumbre en donde es difícil determinar si hay esa prevalencia. Yo señalo que este asunto es inútil y es peligroso. Inútil, ¿por qué? Porque se señala que la prevalencia del derecho público sobre el derecho privado se puede pasar si el uno lo sustenta. ¿Y qué cosa es sustentar? Todos acá somos abogados y sabemos que podemos sustentar todo. ¿Bien? Por lo tanto es inútil. Y es peligroso, ¿por qué? Porque quien va a decidir respecto de esto no es un ente especializado. Son señores que están en una sala comercial, por Dios. Y se los voy a demostrar. Sí, por favor. Pasamos eso. Tenemos estos puntos que son casos límite: acto administrativo contractual o simple acto de coordinación. Es decir, ¿cómo voy a determinar yo, contratista, la nulidad de una decisión de la administración en ejecución del contrato, sea cual fuere? ¿Lo ataco porque es un acto administrativo? Y voy a determinar el acto administrativo tiene tales y cuales consideraciones de conformación, y por lo tanto, si no se siguen estas, hay nulidad. ¿Y dónde está que esa decisión es un acto administrativo? Si estamos hablando que el acto administrativo está contenido en una ley de procedimiento administrativo, ¿puede haber sido acaso esa la razón, la ratio de no mencionar que se trata de actos administrativos dentro de la ley especial de contratos públicos? Justamente en congruencia con que hay arbitraje, y si es que defino que hay acto administrativo, alguien podría decir, ¿se está ejerciendo el uso imperio? ¿Por qué razón no se colocó en la ley especial de contratos del Estado que las decisiones de la administración son actos administrativos? No, de repente no puedo atacar y me podré defender como administración un momentito. Esto no es nulo, esto es un simple acto de coordinación. ¿Bien? Y me deja hacer una decisión discrecional y solamente estoy limitado en cuanto a lo razonable y lo proporcional y lo adecuado a determinado fin. Por lo tanto, no se me juzgue, no se determine, no se examine la legalidad de mi decisión por la regulación del acto administrativo. ¿En qué quedamos? ¿Y quién lo decide? Yo lo puedo sustentar en cualquiera de las dos formas. Pero sobre eso va a decidir un juez comercial o 3 jueces comerciales. Y si deciden que no sustenté, me van a sancionar. O sea, ¿eso cómo se llama? Inseguridad jurídica. Enriquecimiento sin causa o principio de legalidad. Está creciendo el río, se han pronosticado lluvias que son irregulares, imprevisibles, o lluvias más allá de lo normal, y hay que hacer defensas del puente que se está construyendo o de la obra que se esté construyendo. Sí, pues, pero
¿Qué problema da un nacional? Bueno, se va a llevar el puente, va a venir el río y se va a llevar todo. Y tengo por un lado, digo, después van a decir que no tuve una decisión adecuada, que no quise pagar la prima del seguro, que voy a imputar responsabilidad, ¿qué hago? Y va a venir el ruego de la administración pública. Defensa construye lo que tenga que hacer, luego ya veremos, vamos a solucionar, de todas maneras sale la adicional, regularizamos. Ese funcionario sale, cambia de opinión, luego ya no quiere, no le gusta, no, control, está fastidiando, ya no se puede, los momentos cambian. Limpieza en hospitales. Se agotó la prestación adicional, se agotó el contrato complementario y se impugnó el procedimiento y ya no hay más que hacer. Solamente una exoneración. Pero la exoneración demora y además compromete. Basta que uno no quiera, no sale la exoneración. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo vas a dejar sin limpieza el pabellón de Quemados? La zona de donde están los recién nacidos, las salas de operaciones, es un servicio público fundamental. De verdad, regularicemos, luego lo sacamos. Bien, y no será, pues, de bueno será. Vigilancia, empresas públicas. Lo mismo, ¿cómo vas a estar desguarnecido? Se hace todo el trato con la policía, pero no se puede, demora también. Bien, y así por el estilo. Entonces es una solución esto también del enriquecimiento sin causa, no es un motivo de corrupción. O sea, habrá que estar al caso en concreto y habrá que estar a determinadas pruebas. Pasa por favor. Decimos los dos puntos, vamos a entrar con el enriquecimiento sin causa. Esto ya lo vimos. Sí. Hay una doctrina de incompetencia arbitral del poder sostenida por el Poder Judicial, un fallo que luego vamos a comentar. Pero tenemos un fallo del Consejo de Estado francés. ¿Qué cosa es el Consejo de Estado francés? Dualidad de jurisdicción en Francia, ¿bien? Y en Colombia actualmente. ¿Cómo es esto? Existe una jurisdicción ordinaria o civil o privada y otra administrativa. No es nuestro sistema de unidad de jurisdicción. Nosotros podemos recurrir la decisión de la administración pública e ir al contencioso administrativo, porque hay unidad de jurisdicción, termina todo el Poder Judicial. En cambio, en Francia no. A la par de la Corte Suprema está el Consejo de Estado francés, que es la última instancia en sede administrativa, porque hay dualidad de jurisdicción. Bien, la justicia totalmente especializada en lo administrativo. El problema donde está en Francia es que no se sabe de qué va lo administrativo y qué va lo judicial. Eso es otro asunto. Este fallo del Consejo de Estado francés determina que el derecho a la indemnización del cuasi contratante de la administración podría fundarse en el principio general del derecho de que nadie puede enriquecerse a costa de otros, toda vez que se reúnan las condiciones particulares de su operatividad. Estas condiciones son en número de 3. Es necesario que haya un asentimiento de la colectividad pública enriquecida, utilidad general del gasto realizado por la persona empobrecida y provecho extraído sin causa por la administración. La cita la tienen ustedes, pero este fallo de cuándo es, hace 123 años. Y los mismos problemas. Tenemos entonces que un elemento importante para que proceda el enriquecimiento sin causa es el permiso, el asentimiento expreso o tácito de la administración
de la ejecución de ese cuasi contrato o de esa cuestión de hecho. Bien, ese sería un elemento importantísimo a determinar. Porque claro, si la administración le dice no se puede de ninguna forma, no se va a hacer nada. Y ya se verá qué pasa, cómo se asumen los riesgos. Pero si la administración permite, firma, da su consentimiento de manera expresa, a través de un memo, a través de que abra la puerta o de forma tácita, bien, entonces ahí habrá un elemento para los árbitros para determinar que efectivamente se verificó este tema del enriquecimiento sin causa. Si se cierran las puertas, si se prohíbe, bien, el enriquecimiento sin causa, ustedes no saben los grandes problemas que va a tener la administración. Más allá de lo que tiene en este momento. Porque es una salida que no debería irse, pues, pero peor va a ser proscribirla. ¿Por qué creen ustedes que no se ha proscrito? Y tenemos ojo, opiniones del órgano técnico, del OCE, respecto a que esto sí pasa. Que sí está permitida, que es de aplicación el principio general de derecho, ni siquiera de derecho civil, el principio general de derecho de prohibición del enriquecimiento sin causa. ¿Hubo una pregunta ahí? Más que una pregunta, bueno, presentarme. Mi nombre es Nancy Chávez Acero, vengo del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, trabajo en asesoría legal. Antes usted estuvo comentando acerca del tema del arbitraje. Si bien es cierto, el tema del arbitraje ha surgido como un medio alternativo para, de alguna manera, administrar justicia y agilizar los problemas ante la demora del Poder Judicial, existe también una pregunta, ¿no? Si bien es cierto, la ley de los árbitros en los procesos de contrataciones entran a resolver conflictos, yo quisiera saber en qué sentido, por ejemplo, cómo se mide la calidad de lo que resuelven estos árbitros. Sabemos que en el Poder Judicial, de repente, cuando los jueces no administran justicia de manera adecuada, existe la OJA que nos controla. Pero en el caso del arbitraje, ¿qué se ha hecho para ver la calidad de cómo resuelven? Porque normalmente, lamentablemente, cuando el Estado entra a un proceso de arbitraje, en la mayoría de los procesos el Estado pierde. ¿Qué responsabilidad más allá de los árbitros? ¿Existe responsabilidad civil si de repente un fallo, de repente no administraron correctamente la administración de justicia? Esos vacíos se encuentran suplidos en la ley de arbitraje del año 2008, que fue modificada. El sistema, gracias. El sistema arbitral se caracteriza justamente, sin atender a consideraciones aquí de contratación pública, el sistema arbitral está justamente a que yo quiero que determinados profesionales que se entienden probos, que se entienden especializados y que tienen el tiempo y la dedicación suficiente para resolver mi controversia, lo hagan. Es una cuestión de confianza, es una cuestión de idoneidad, ¿bien? Pero justamente se puede hacer eso dentro de un régimen y dentro de un sistema en donde el arbitraje es excepcional. Pero como es masivo, tenemos esa dificultad. Entonces, lo recomendable es saber a quién se elige, pues. ¿Acaso en un contrato de 200 millones voy a elegir a alguien que ha egresado hace 2 años y que tiene 2 arbitrajes por ahí? Pero eso es lo que se ha dado. Y lo eligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y caminan con toda la administración pública. Al nombre se existe una comisión de fiscalización en este momento. No sé qué se ha hecho, qué habrá terminado. Entonces simplemente hay que saber elegir. ¿Quiénes son de Provías aquí? ¿Hay gente de Provías nacional o departamental? ¿Provías acaso no tiene listas negras de árbitros?
El mercado de arbitraje excluye a los mismos árbitros, los depura. Podrán ser en algún momento árbitros muy conocidos para los contratistas y muy efectivos para los intereses de los contratistas, pero luego son recusados y con éxito, luego se les acaba. Y como no tienen partida algunos, entonces pueden estar una vez aquí, una vez allá, se conocen. Pero también a veces se exagera con la acusación. No es perfecto el sistema. Bien, eso es una conclusión. Pero es mejor que el Poder Judicial, que el sistema del Poder Judicial. Por las consideraciones que quisiéramos, ¿no? No voy a hablar acá de corrupción, podría ser de especialidad y de plazos. Retrocedemos, por favor.